La justicia de El Salvador condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha a varios siglos de prisión. La Fiscalía destacó que uno de los miembros de la pandilla, catalogada como terrorista por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de cárcel. En total, fueron 248 los pandilleros condenados por 43 homicidios, 42 desapariciones de personas y otros delitos. Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022 se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas. Según la Fiscalía, los pandilleros crearon bases en diferentes sectores de la provincia de La Libertad que eran utilizadas para planificar actos delictivos. Desde 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele enfrenta a las pandillas amparando en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales. La estrategia de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos, pero grupos de derechos humanos denuncian abusos de las fuerzas de seguridad. La noticia en El Salvador: pandilleros condenados a siglos de cárcel, uno a más de 1000 años. Recordemos que desde el año 2022 El Salvador vive bajo un régimen de excepción, 90.000 detenidos, miles liberados por error. El gobierno está hablando del fin de la impunidad. Hay unas ONGs que denuncian propaganda por parte del gobierno, abusos también. Planteamos aquí el debate: seguridad a cualquier costo o justicia en riesgo. También un mensaje directo a la población con respecto a quienes delinquen. El debate enseguida en AMPA. Y para eso vamos a dar la bienvenida aquí en NTN 24. Un gusto saludar a esta hora a Misael Rivas. Él es abogado y criminólogo. Me acompaña. Una buena mañana, Misael. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos y que espero que este año sea mejor para el pueblo colombiano y el pueblo en general de Latinoamérica. Buenos días. Un buen día, gracias. También en Guatemala voy a dar la bienvenida a Roberto Villate, abogado, exdiputado del Congreso, analista político. Gracias por estar con nosotros, señor Villate, un gusto tenerlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poco de esta disposición, ya lo escuchábamos ahí, abogado Misael, voy a empezar con usted. Hay quienes critican la medida tomada por, en este caso, los tribunales. Ver condenas de miles de años es más propaganda que otra cosa, afirman ONGs. En el país no existe la cadena perpetua, le sirve al gobierno para decirle al mundo que acá la ley es dura. ¿Cómo defenderla, abogado Rivas? A criterio suyo, ¿esto marca un precedente, lanza un mensaje? ¿Qué decir al respecto? Hay que entender que para la comprensión de lo que el gobierno está haciendo como parte elemental y fundamental del Estado es queriendo detener desde el punto de vista físico, además psicológico, lo que son los embates de la población criminal. Y esta forma de hacer la asignación de 300, de 1000, de 100, vamos, con solo hacerla de 108 como le dieron a Hugo Osorio, es una forma de decir no se va a escapar con la suya. ¿Cómo hacen para que esto tenga validez jurídica? Sencillo. Aunque haya una cantidad sumada, lo que hacen es que la individualizan y es tanto por cada una de las personas que no puede pasar de 60 años. Porque el máximo en El Salvador como pena por lo que es un delito es el asesinato, el homicidio agravado contra funcionarios de la Administración de Justicia, que son 60 años. ¿Y qué hacen esto? Un cumplimiento continuo. Cuando terminan un cumplimiento, se va a la otra. Ahí se va soslayando de una manera técnica lo que es el impedimento de la prisión perpetua. Ahora, a mí me costó entenderlo porque ustedes comprenderán, soy abogado de hace 40 años, de hace 30 años, perdón, como 30 años como abogado y hace 40 que aprendí los derechos humanos. Y resulta ser que El Salvador lo que hizo a través del presidente Bukele fue darle el reconocimiento que no querían dárselo los otros gobiernos de que
el cuerpo criminal mantenía sometido al Estado salvadoreño, por lo tanto era un Estado paralelo negativo, con lo que sometían territorio, población, dominio, gobernación, seguridad de una población. Cuando esto se le da, entonces estamos dando equiparado a lo que es el actuar y el peso del gobierno a lo que son los criminales llamados mareros. Y es ahí cuando el gobierno dice, si normalmente se defendía los derechos humanos, que son inherentes, no es que se descubrieron, son inherentes al ser humano, ahora yo los voy a defender también porque, ojo, y aquí lo dejo muy claro, no es lo mismo que Pedro mate a Juan por una situación amorosa o de cualquier otra índole, que un marero para poder hacer la simbología de la presión, del dominio sobre el pueblo, mate a una o dos personas, porque lo que le está diciendo en el caso de Pedro y Juan es, te metiste con mi mujer y te mato, pero en el caso de la Mara es, yo domino y yo doy penas más graves que el gobierno, yo te mato si no cumplís lo mío. Entonces ahí es donde vemos que no hay tal situación individual de poder decir, es un simple homicidio. Por supuesto que no es así. Es un envío de mensaje en el cual se tiene que someter. Y es por eso que cuando ya analizo desde el punto de vista nuevo criminológico, doy en la determinación que esta política pública criminal debería de ser política pública sociológico-criminal para que esto se entienda que se le está dando cumplimiento a la petición de la población. En nuestro país, en el artículo 1 dice, el fin último del Estado es la persona. No dice natural, no dice jurídica, no dice extranjera o nacional, persona. Esto implica que el Estado debe de protegerla. Pero acá, ¿qué es lo que dice la argucia de los constitucionalistas modernos? No, es que si se hace así, lo que se tiene es una violación a esto y lo otro. Y es por eso que protestaban mucho por la reelección del presidente. Confunden las conceptualizaciones de alternancia, de personas, de protección, con el convencionalismo de la politiquería y de la política moderna. Es por eso que nosotros necesitamos comprender que este sistema que se está haciendo es una nueva propuesta de El Salvador al mundo de cómo debe de verse. Y por ejemplo, si ustedes en Ecuador, en Colombia o Paraguay lo pudieran hacer, tendríamos una respuesta diferente con los políticos. Misael, gracias por esta primera intervención. Una propuesta diferente que se quiere hacer en El Salvador. Roberto Villate, quiero saber su criterio con lo expresado por Misael. Justicia o propaganda, pandilleros condenados a siglos de cárcel en El Salvador. ¿De qué se trata esto? Muy buenos días a todos ustedes. Un anticipado feliz Navidad. Creo que este tema es muy importante por una sencilla razón. Hoy, por ejemplo, en mi país, Guatemala, sale en portada de uno de los diarios escritos donde dice urge mayor seguridad. Y Salvador tiene algo de eso. Por un lado tiene el tema de seguridad que le ha levantado lo económico, pero también tiene en lo negativo que se esté señalándole de estar violando los derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo pienso y digo, como pueblo, si todos nos quitamos los títulos y todo lo que querramos y somos pueblo, ¿qué es lo que realmente le interesa al pueblo de El Salvador? La seguridad, la economía, las pandillas, ¿qué es lo que le interesa? Y sobre eso creo que va la disertación del anterior colega que estuve escuchando, en la cual la prioridad del gobierno de Bukele va en ese sentido. Pero le conviene a todos. Es lo que nosotros como guatemaltecos, en este caso, mi persona, urge mayor seguridad. Y creo que ese es el talón de Aquiles de muchos gobiernos de la región. Saludos. Misael. Sí. Misael, con respecto a esto y esta pregunta planteada, ¿les conviene a todos en realidad este tipo de pruebas, propuestas, nuevas disposiciones, mensajes? Porque si bien es cierto, sí, envía un mensaje directo, nuestros países en la región, las familias lo que desean es vivir en paz,
vivir tranquilos, con personas que están apegadas a ser desadaptados sociales, por decirlo de alguna manera, criminales en otros casos. Pero ha habido márgenes de error, ha habido muchas personas que fueron encarceladas en su momento, y esto ha sucedido en El Salvador y luego dejadas en libertad porque se vio que no tenían nada que ver con algún caso con el que se los había juzgado. ¿Qué decir con esos márgenes de error? Y con la pregunta planteada aquí, ¿les conviene a todos estas propuestas, estas pruebas, estos ensayos? En primer lugar, vamos a determinar que el margen de error existe desde que el hombre está ejerciendo el dominio, la planificación y la ejecución de algo. Desde ahí un margen de error. Dentro de lo que es el sistema académico se nos enseña que un margen de error aceptable es entre el 5 y el 8%. En El Salvador, según lo que el mismo gobierno ha determinado en entregarnos sus estadísticas, el error ha andado más o menos entre el 9.8 y el 10%, partiendo del 6%. Es decir, que se establece el error de El Salvador entre el 6 y el 10%, y tiene una razón de ser. El combate tan frontal fue de estar en el momento más duro, estar remitiendo entre 500 y 600 detenidos en el día. No porque se mantenían entre 50, 120, etcétera. Eso es exageradamente alto. A manera que ahora tenemos más de 89,000 mareros detenidos, a lo cual yo calculé que eran más o menos 103 y el señor ministro de la Defensa dijo que 95. Yo calculo más por lo que son los mareros administrativos, los que manejan el dinero, de los cuales recientemente han caído 2 o 3 familias con más de $1 millón en la mano. Si nosotros nos ponemos a ver esto, el margen de error es aceptable. Que sea más elevado en El Salvador es también aceptable porque somos densamente poblados. Eso quiere decir demasiados salvadoreños en un territorio tan pequeño, lo cual no se puede comparar con Guatemala, que son 5 veces más grande que El Salvador. Y la población es apenas 5 millones más que nosotros en un país 5 veces más grande que el nuestro. Eso implicaría que la operatividad de lo que el cálculo, que es el error, posiblemente caiga dentro de lo que es lo normal del 5 al 8. Si es necesario, la primer barra, el primer pilar para poder fundamentar una sociedad es la seguridad. Porque no puede haber triunfo en economía, en salud, en educación, en agricultura, en exportación, si no hay seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en el país hubo un momento de que todos los empresarios, micros y grandes empresas tuvieron que meter a su presupuesto la extorsión. Ahora ya no lo meten. ¿Qué significa eso? El empuje económico en empleos, inversión y lo que es pago de impuestos. La diferencia es que cada una de los presidentes, cada una de las poblaciones debe de aplicar el sistema, el modelo salvadoreño, que también le llaman más popularmente el modelo Bukele, lo deben de aplicar según las necesidades de cada país. Ejemplo, yo estoy en Guatemala y lo amo mucho y por eso es que siempre lo pongo como el ejemplo. Allá tienen divisiones de zonas y ya tienen zonificada la situación. Aquí las zonas solamente están divididas policialmente, pero la población no lo entiende. Por lo tanto, tiene todavía que decir algunas situaciones de referencia para colaborar con la seguridad. Por ejemplo, aquí se dice, mire, estamos entre la segunda y la cuarta calle poniente, contigua a tal cosa, frente a tal cosa. En Guatemala le dicen zona tal, calle tal, y está zonificado porque es más sencillo, se entiende, entre ellos de años. Ahora, la aplicación de como, por ejemplo, lo pueden ver en mi ponencia, la globalización de las maras, está en YouTube, cómo es que se hace la base de las maras en Guatemala es por barrio y por zona. Y en El Salvador es por división de calles. Ejemplo, en Guatemala está la Huesuda, la 33, que era zona 3, barrio 3. Y así se van haciendo, pero se pueden ubicar y la forma de actuación es a través de lo que es la ocultación de barriada y de zonificación. En El Salvador no. Aquí fue división y matanza, diferente. Y cuando atacó el gobierno, por ejemplo,
atacó con lo que era la inteligencia que se tenía hasta el 2015, porque el gobierno de Sánchez Serén no entregó inteligencia actualizada, la tuvo que hacer el gobierno del señor presidente Bukele. Y ahí hay unas grandes diferencias. Por ejemplo, Guatemala no ha tenido transiciones como las muy marcadas en El Salvador. Por ejemplo, 4 presidencias de derecha marcadísimas, 2 presidencias de izquierda marcadísimas, y no se daban apoyo en inteligencia policial, narcoterrorismo, narcotráfico, etcétera, etcétera. En Guatemala la policía ha venido teniendo la misma forma de actuar. Por lo tanto, solo cierro en esto, por lo tanto, es aplicable su sistema con la perspectiva guatemalteca. Como base puede ser la salvadoreña, pero adaptada a Guatemala. Abogado Rivas. Voy a tener una tercera voz de opinión, de análisis aquí en Ángulo de NTN 24. Saludo hasta ahora a Carlos Hoffman, él es analista político. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Mucho gusto de saludarle, encantado, feliz Navidad, encantado de saludarles. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando de estas condenas a un siglo, 1000 años en El Salvador. Se ha dado a conocer esta noticia a nivel internacional. ¿Qué significa en términos reales, para que lo entienda nuestra población de América Latina, conocer que una persona ha sido condenada a más de 1000 años de prisión? ¿Es una justicia efectiva o un mensaje político? En parte de ambas. El problema que hay es la disyuntiva que hay entre lo que es democracia y libertad, que parece se llevaran bien y que uno fuera la hija de la otra, pero en realidad tienen una tensión dinámica generalmente entre ellas. O sea, la esclavitud, por ejemplo, era democrática, pero no necesariamente libre. En este caso, cuando hay algún desfase y la democracia o el exceso de democracia, el exceso del pueblo apoyando a un gobernante, hace que muchas de las situaciones de garantías y derechos sean restringidos para volver a alcanzar derechos. Entonces, el problema es cómo se restringieron las garantías para alcanzar derechos, y cuando la democracia se transforma en una especie de dictadura democrática, es el pueblo junto con su gobernante, pero que llegan a niveles, digamos, casi absurdos, de mensajes casi dictatoriales, en donde se rompe también el balance entre libertad y democracia. Entonces, no son lo mismo libertad y democracia, y siempre pensamos que una es hija de la otra, pero en realidad estamos viviendo esas tensiones dinámicas que en este momento se generan pues en el mundo, pero sobre todo en El Salvador. Nadie puede cuestionar que el presidente tiene una gran popularidad. El problema es cuando esa popularidad se vuelve peligrosa hasta cierto punto, porque cometen excesos de elaborar mensajes que hasta el punto casi del absurdo llegan a establecerse este tipo de penas y condenas. Son mensajes poderosos, incluso mensajes publicitarios desde el punto de vista político, pero no necesariamente la libertad está ganando aquí. Y el problema es que vivir en excepción es básicamente restar garantías todo el tiempo para alcanzar derechos. En el caso de la educación, usted se viene bien peinado, bien lustrado, bien vestido, bien planchado, y entonces usted tiene derecho a la educación. Siempre hay condicionamientos. Creo que la libertad tuvo excesos en El Salvador, y que ese exceso de libertades y garantías ahí es donde se escondieron precisamente este tipo de grupos delictivos, y hubo necesidad de esa excepción. El problema es cómo llevarla de excepción en excepción, porque entonces en realidad la libertad tiende a disminuirse cada vez más. Y ese es exactamente el punto donde el balance debe ser cuidadoso para que no se cometan excesos que hagan que esa tensión relativa que se tenga termine siendo una dictadura o una imposición de una sobre otra. Vamos a hablar de esos excesos y de esa libertad más adelante. Antes vamos a citar un poco, poner en contexto quiénes son Mara Salvatrucha, estos que se lo escuchan. Mara Salvatrucha, o MS-13, fue una pandilla internacional de criminales designada actualmente como una organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Recordemos incluso este 2025, Bukele en su visita a Estados Unidos acordó con Donald Trump a aceptar deportados desde Estados Unidos de otras nacionalidades, incluidos criminales peligrosos, en prisión. Y entonces empezaron a llegar al famoso SECOT, presuntos miembros de organizaciones criminales, el Tren de Aragua, también los MS-13,
Y así resaltaba en su momento Trump la ayuda por parte de Nayib Bukele. Pues estaba pasando algo terrible. Teníamos una administración que estaba permitiendo libremente que ingresaran personas de todas partes del mundo, no solamente de Sudamérica, sino de todas partes del mundo, muchos del Congo y África, Asia, de todas partes del mundo, Europa, las partes más duras de Europa. Y vinieron de prisiones, cárceles, institutos mentales, vinieron de pandillas, maras de Venezuela, otros espacios del mundo. Y cientos de miles, incluso millones, 21 millones de personas en total, pero muchas de esas personas que vinieron es un gran porcentaje que eran criminales violentos. Tuvimos 11,000, más de 11,000 asesinos, la mitad de ellos asesinaron más de una persona. Esto fue permitido por un hombre que lo que le hizo a nuestro país es increíble. Así que nosotros estamos poniendo esto en orden en este momento, los estamos sacando. Continuamos. Diputado Roberto Villate, su turno. Hace un momento escuchábamos a Carlos Hoffman poner un punto de cuestionamiento y decía, la libertad tuvo excesos en el pasado en El Salvador, pero ahora quizá la libertad en El Salvador no está ganando con estas medidas, con estas disposiciones, estos acuerdos. Antes también de citar lo que significa este acuerdo con Estados Unidos de recibir en El Salvador, en el CECOT, ser un referente de estas personas deportadas de otras nacionalidades. Ahí estábamos hablando del Tren de Aragua, estábamos hablando también de los maras salvatruchas, entre otros. Sí. En Guatemala el Congreso el mes pasado aprobó la ley en contra de las pandillas a instancias de Estados Unidos, me imagino. ¿Qué significa todo esto? Resulta que cuando las pandillas, llámese como se llame, se meten a un país y lo hacen suyo, prácticamente toda la población queda indefensa. En Guatemala, en El Salvador, resulta que en El Salvador Bukele lo toma, un país en desorden, con un libertinaje horrible y el crimen también. Se sienta, hace su forma de gobierno, su mecánica de gobierno y logra controlar el país. Algunas veces me pregunto, ¿qué va a pasar cuando Bukele se vaya de El Salvador? Va a llegar un nuevo presidente y va a decir, bueno, libres todos, sean libres, volvamos al Salvador de antes. ¿A qué país se va a ir Bukele a vivir? ¿Por qué digo esto? Porque Bukele tiene que ir pensando en la forma como entró y en la forma como va a ir entregando el país. Por eso es que hoy en día, al igual que combatir la inseguridad, buscando una mejor economía, tiene que ir pensando los controles penales, policíacos y lo demás que pueda él tener en su plan para ir soltando poco a poco El Salvador. Para de esa forma él poder decir, he dado mi tiempo, mi esfuerzo y me voy. Pero si sigue con la misma forma de seguir con el choque violento y con la forma como está de un ad eternum estado de prevención, creo que no está dejando preparado al país para cuando a él le toque irse. ¿Es necesario de que haya seguridad? Sí. En mi país, con los ojos cerrados, votarían mucho por Bukele. Pero tiene que demostrar que él no va a estar por los siglos de los siglos, sino tiene que ir soltando poco a poco lo que empezó para que así quede preparadas las bases para el próximo gobierno y continúe ese trabajo. Si no deja preparado eso, va a llegar otro gobierno, como lo dije hace unos minutos, va a llegar otro gobierno, va a abrir todas las puertas de las prisiones y Salvador, que Dios lo salve. Abogado Rivas, su turno para la réplica a lo que acaba de decir en este momento Roberto Villate. Yo he estado proponiendo al pueblo la idea de que tenemos que darle el beneficio para que continúe con su plan. Pensé y parece que voy a tener cierto de que el plan del presidente Bukele es para 15 años, con la segura reelección que va a tener en el sexenio que se va a empezar por primera vez en El Salvador a partir de 27.
va a completar 14 años en 3 periodos diferentes. Esto implicará entonces que el salvadoreño va a poder ver casi finalizado el programa de 15 años, que yo creo que es el que tiene. Luego, en el sentido, a cuerpo a lo que dice el colega guatemalteco, que sí, también he dicho que debe de preparar al nuevo y nosotros debemos de saberlo escoger y que debemos nosotros eliminar todos aquellos fósiles políticos, llámense partidos o politiqueros que están ahorita en la palestra, para que no vayan a caer con el famoso, en El Salvador se dice, libérenlo ya, por una diputada de que desde que empezó este problema está pidiendo que liberen a los mareros. Quiero aclarar, porque escuché ya al ponente Carlos Hoffman, en El Salvador nuestro sistema de la suspensión de garantías constitucionales tiene 2 formas. Solo admite la suspensión de la mayor cantidad de garantías constitucionales en la primera vez, es decir, en los primeros 30 días. En las subsecuentes renovaciones solo admite todo lo que tiene que ver con la investigación penal directa, es decir, la captura de flagrancia y la no notificación inmediata, pero se tiene que hacer inmediata del por qué está siendo detenido. De ahí lo demás se mantiene: garantía procesal, debido proceso con su propio defensor, comunicación. Ahora, la comunicación está diferente, sí, pero es una forma de que tenemos que pagar. Y cada encuesta en la cual se ha preguntado en los últimos 3 años si las personas quieren el régimen, en donde se pase la encuesta, la gente dice: yo no tengo problema con la justicia, no me importa que siga el régimen. Eso es interesante porque se está tratando de escuchar la opinión. Sí hay que prepararnos para un nuevo presidente de aquí a unos años, definitivamente. Tiene que haber la finalización de un programa presidencial que nos va a llevar diferente. La salud está viendo el beneficio, la educación está viendo un gran beneficio, y no es porque nuestra ministra diga venga uniformado, venga peinado, venga con el calzado lustrado y tiene derecho a la escolaridad. Quiero explicarles que eso no es así. Lo que hicieron fue la disciplina porque los mareros habían pegado Misael. tanto en las instituciones. Sí. Me debo ir a pagar un corte comercial. Seguimos con su idea y volvemos luego de este pequeño paso a los anunciantes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le ha respondido a la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, a Hillary Clinton, sobre acusaciones de que en la megacárcel salvadoreña, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, se trata con brutalidad a los prisioneros. De esta forma respondía Nayib Bukele. Señora secretaria Hillary Clinton, si está convencida de que en el CECOT se están produciendo torturas, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente. Estamos dispuestos a liberar a toda la población carcelaria, incluidos todos los líderes de pandillas y todos aquellos descritos como presos políticos, a cualquier país dispuesto a recibirlos. La única condición es clara: deben ser todos. Bueno, y Carlos, estamos viendo cuestionamientos de parte de Estados Unidos, de parte de la demócrata. Ponerle un poco en contexto a El Salvador, a criterio suyo, con el CECOT, con estas penas de siglos que se ha conocido esta semana, El Salvador se está convirtiendo en un modelo regional de seguridad, como apuntan algunos, o en una advertencia. ¿Qué precedente sienta para que otros países que enfrentan el crimen organizado también tomen como ejemplo El Salvador, que es lo que finalmente algunos países vecinos están tomándolo como referente? Partido profundamente democrático, el presidente salvadoreño tiene un apoyo prácticamente aplastante. ¿Es democrático? Sí. ¿Se ejerce la libertad? No, se va de excepción en excepción. ¿Es necesario en este momento? Es posible que las condiciones apunten a eso, a que es necesario de alguna forma la excepcionalidad para intentar alcanzar las cosas que por garantías no podían alcanzarse. O sea, se liberaba al muchacho que se interceptaba por la policía, se le apresaba y al día siguiente salía, etcétera. O sea, son situaciones de frustración social que llegaron a colmos que validaron de alguna forma la excepcionalidad.
La pregunta es cuánta excepción puede haber y cuánta radicalidad desde el punto de vista de la gestión penitenciaria y de la función policial, la resta de esas garantías para alcanzar derechos, hasta dónde es debido. Porque el problema es de que el modelo Bukele funciona para El Salvador, pero pueden haber malos imitadores. De hecho, es muy peligroso, digamos, que se replique en otro país sin en realidad a tropicalizarlo hasta cierto punto, tener esas reflexiones grandes de hasta dónde debo ir y cuánto margen realmente debo restarle a los ciudadanos que se sacrifican para poder retribuirse el derecho que les fue negado por el exceso de libertades y garantías. Ese es el punto aquí. ¿Cuánto es debido? Sí, por supuesto que funciona, claro que funciona en el tema de El Salvador, y si le preguntamos a los salvadoreños, en su enorme mayoría aplastante, van a respaldar a su presidente. Es correcto. El problema es cómo ir de excepción en excepción y cuánta excepcionalidad hay, porque el presidente Trump, el rival precisamente de Hillary Clinton, también lo hace mediante órdenes directivas. O sea, estamos llegando a una época en donde se restringe de alguna forma, se le entran incluso a poderes judiciales. En El Salvador también fue un claro ejemplo de eso, para reformar cosas que estaban dificultando el alcanzar el objetivo. Entonces, el punto está en dónde está el equilibrio, dónde pasamos esa línea y nos convertimos en una peligrosa dictadura, digamos, o en una situación que bajo el régimen democrático de espejo, en realidad se esconde una tiranía democrática. O sea, hay reflexiones que hay que hacer sobre este tema porque no es tan fácil. Imitadores de Bukele hay muchos. En mi país, Guatemala, posiblemente saldrán en las próximas elecciones y básicamente lo que hay que reflexionar es un poquito si realmente habrá que tropicalizar y reflexionar más sobre los contextos de los países, porque creo que en algún momento ese desbalance crea peligros para la democracia y sobre todo y mucho el peligro hacia la libertad. Y es precisamente eso donde la reflexión nos debe apuntar para un diálogo sustancial, un diálogo ciudadano y un diálogo democrático que necesariamente tenemos que tener como sociedades a nivel mundial. Y creo que en este caso el exceso de regulaciones en Europa en este momento tienen los agricultores prácticamente en Bruselas haciendo pues un desorden gigantesco. O sea, estamos teniendo este tipo de situaciones en donde las agendas incluso están sustituyendo a los sistemas democráticos y a las leyes de un país. Entonces, hay cosas que están en este momento en entredicho. Ahora, Carlos. Sí, adelante. Sí, quisiera ahí interrumpirlo porque me quedó sonando y preguntarle, ¿no? ¿Puede un Estado, por ejemplo, justificar cualquier medida si los resultados en seguridad son positivos, como según se dan cuenta en El Salvador, pues resultan que son así? Entonces, ¿qué decir que no quieran imitar en Ecuador, en Guatemala, como usted lo dice, en Honduras, en lugares donde la inseguridad pues mantiene esclavizados, ya hablando de los términos que son contrarios a esa libertad de la que estábamos mencionando hace un momento? Tiene esclavizadas a las familias sin poder salir en medio de un ambiente tremendo. Entonces la pregunta es, ¿se justifica cualquier medida si los resultados en seguridad son positivos? El problema es si la democracia realmente provee a través de su Estado de Derecho una fórmula que verdaderamente permita salir por su propio pie de eso. Y la respuesta es no, zonas absolutamente sin ley. Perdimos territorio en América Latina en base a la criminalidad organizada y algunas otras situaciones que están sucediendo en nuestros países, que es necesario el uso de la fuerza y la excepcionalidad como una forma democrática de salir de una situación que bajo el régimen democrático y Estado de Derecho convencional no podríamos salir. El problema es cuánto dura y básicamente cuán largo puede ser el proceso y si realmente esto se convierte en la norma. Ese es el intrincado. O sea, no podemos salir bajo el régimen democrático con el Estado de Derecho tal y como está, con la institucionalidad democrática tal y como está y con incluso las agendas internacionales que vienen a recetarnos aquí cosas que no son adaptables. Ese es el punto. Entonces, sí, ¿es necesario? Sí, por supuesto, en muchos de los países lo es. Voy antes de irme a la pausa comercial, muy brevemente, Misael, la pregunta, ¿qué pesa más hoy en El Salvador? ¿La paz en las calles o el costo democrático de conseguirla?
No hay un costo democrático y pesa la paz en la calle. No hay un costo democrático porque en las urnas se ha demostrado lo que el pueblo quiere. Y eso es lo que estamos haciendo. Habrá que ver el balance al 2027. Hoy que ya tenemos, este será nuestro cuarto diciembre, porque el primero fue el del 2022, en el cual vamos a pasar con tranquilidad. Solo vea una cosa, la invasión turística que tenemos nosotros y la comparación con países de primer nivel de la alegría con la que estamos recibiendo las fiestas navideñas. Esto no lo teníamos ni siquiera en la época de los militares allá en los 60. Ahí es de hacer la reflexión. Y hay democracia, por supuesto, si no vean todo el resto de personas que insultan así declaradamente libres, insultan al presidente incluyendo a su familia. Esto solo en un país tolerante democráticamente se da. Y ahí están, que no están presos, no son presos políticos, son libertinajes políticos que se les permite. Y así estamos en la democracia salvadoreña. Vamos aquí a una pausa comercial, regresamos con las conclusiones en ángulo y voy a empezar después del corte con Roberto Villate. Las conclusiones, volvemos enseguida. Tiempo de las conclusiones en ángulo. Hasta 1000 años de cárcel a pandilleros en El Salvador. Los condenados miembros de la Mara Salvatrucha M13 acusados de asesinato, de extorsiones, de narcotráfico también. Hay quienes señalan como descomunal este monto de condenas anunciadas. En la práctica dicen es significativo, así lo defienden otros. Voy a dar primero la palabra a Roberto Villate. Lo escuchamos, Roberto, adelante. Los enfrentamientos que tuvo Bukele desde un principio, la seguridad. Yo pensaba, ¿lo va a vencer o no? Y resulta que lo hizo, luego la economía y ahora la educación. Pero antes de irnos de este programa, quiero dejarle unas interrogantes. ¿Qué va a pasar cuando Bukele se vaya a El Salvador? ¿Va a dejar ordenado todo en su salida para no enfrentar señalamientos de lesa humanidad en algún momento? El Salvador estará en una encrucijada después de los 15 años de Bukele. ¿Por qué? ¿Quién vendrá? ¿Irá a ser permisivo o irá a continuar el legado? El tiempo no lo dirá. Gracias, Ruth, y gracias, amigos. Gracias también, no se vaya, diputado Villate. Abogado Rivas, de estos planteamientos, a manera de conclusión, ¿qué podemos decir? Responder en 1 minuto y medio, adelante. Sí, creo que como ya dije, hay que preparar al sustituto. Aquí pueden haber varias cosas. Las personas incluso sugieren a voz en cuello quienes ellos pudiesen estar acorde que fuese nuestro nuevo presidente. Esto obviamente implica decisiones políticas que en las altas esferas no las tomamos los parroquianos. Sin embargo, creo de que va a dejar todo bien hecho, porque a pesar de que dicen que no hay transparencia, cuando el presidente ha mencionado a través de sus secretarios que pueden ir a confirmar lo que se ha gastado, etcétera, nadie va al lugar a hacerlo porque saben que es un golpe muy duro a lo que es la oposición oportunista que se está dando. Me entristece que políticos inteligentes, que yo los consideraba así, ahora responden de una manera burda, tosca como politiqueros, y en vez de estar sumando y apreciando lo bueno y señalando lo que se debe de mejorar, no lo hacen. Por lo tanto, yo creo que para próximas elecciones en El Salvador se va a seguir sosteniendo lo que se tiene y se deberá de preparar en 6 años al sustituto o sustituta mujer que va a venir a ser la oportunidad en nuestro país de presidente. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, a los colegas Carlos Hoffman y al colega Villate por haber estado con este servidor y con usted, Ruth, y feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Lo mismo, voy a darle la palabra y cierro ya con broche de oro, Carlos Hoffman. Adelante. La pregunta del balance es, ¿cuáles son esas garantías que hay que sacrificar o hasta cierto punto limitar y por cuánto tiempo? Porque de alguna forma, si esto se autoperpetúa y se sigue, digamos, bajo un régimen de excepcionalidad para alcanzar derechos, se esconde, digamos, el peligro en la democracia
de que se vuelvan regímenes incluso nepóticos o dinásticos, dictatoriales, que de alguna forma podrían lesionar profundamente la forma en que la democracia se entiende con contrabalances. ¿Funciona? Por supuesto que sí. Aplaudimos de pie muchas de las situaciones que alcanzaron a nivel de bienestar los salvadoreños. De hecho, envidia de la buena tenemos en muchos de los sentidos. Sí es necesario la excepcionalidad de las democracias en donde hemos perdido el control de las situaciones que están de corrupción, de delincuencia, de disciplina, como decía el diputado. Efectivamente, sí. El problema es cuál es y por cuánto tiempo. Porque si se alarga esta situación y se convierte en un patrón que sea mal copiado en América Latina, lo que se incuba es un peligro democrático, y es de que estos malos imitadores, o incluso la propia democracia salvadoreña, puede incurrir en figuras que finalmente terminen en dinastías, en nepotismo, en dictadura. Y eso es sumamente peligroso. De hecho, ya casi es un partido de gobierno lo que hay por el tsunami democrático que hubo en los últimos resultados electorales. Así que aplaudimos a El Salvador, celebramos sus alcances, pero cuestionamos profundamente por cuánto y cuáles son las garantías que habría que restar para alcanzar el control de regreso del timón del país, que se había perdido durante mucho tiempo, precisamente por la introducción de agendas y precisamente también por la introducción de derechos que no servían, no eran aplicables. Reiterar mi gratitud por haber participado en el análisis de este programa. Discrepancias también hubo en el mismo. Misael Rivas, abogado y criminólogo. Gracias, hasta una nueva oportunidad, Misael. Muchas gracias, Dios los bendiga. Lo mismo para usted, Roberto Villate, abogado, exdiputado del Congreso, analista político. Gracias por estar con nosotros desde Guatemala. Muchas gracias y feliz Navidad a los amigos salvadoreños, buenos salvadoreños y guatemaltecos. Gracias, lo mismo para usted. Y despedir también a Carlos Hoffman, analista político. Carlos. Un fuerte abrazo para toda la familia de NTN 24, a la familia de América Latina. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos en esta Navidad. Abrazo a toda la familia de América Latina, así es. Me uno a ese saludo y a ese abrazo apretado. Me despido, soy Ruth del Santo. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal. Hay más en NTN 24.